Hoy Venezuela dice que manda a Delcy Rodríguez, pero la pregunta real es otra. ¿Manda ella o repite lo que su hermano Jorge le dice que diga? Porque una cosa es ocupar el cargo y otra muy distinta es tener criterio, mando y control. Delcy decide o Delcy ejecuta. Gobierna o lee. ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Te invito a suscribirte o a hacerte miembro de este canal, a decirme desde qué ciudad del mundo te conectas y a dejar tu comentario. Dale like al video, por favor. ¿Ya te suscribiste? Muchísimas gracias. También tienes la posibilidad de ser miembro. ¿Quién gobierna entonces realmente Venezuela? ¿Ella, su hermano Jorge, los militares o el aparato de seguridad? Se conecta conmigo la periodista venezolana Sebastiana Barraez. Bienvenida. Gracias a ti, Armando, y a tu audiencia. Sebastiana, si tuvieras que resumirlo en una frase hoy en Caracas, ¿quién manda de verdad y por qué? Sigue mandando la camarilla que ha funcionado en el poder desde hace 27 años. ¿Qué significa en términos reales que Delcy Rodríguez esté al frente? Y supongo que de esa camarilla es que, por supuesto, estamos hablando. Sí, en Venezuela no ha existido un líder solo en el poder. Creo que a excepto de la época de Hugo Chávez, que tenía liderazgo y funcionaba, digamos que solo, una vez que Nicolás Maduro llega al poder, pues ha tenido que funcionar con el poder compartido. Y en ese poder compartido ha participado Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Tarek El Aissami y el alto mando militar. Por eso es una camarilla. Eliminaron a Tarek El Aissami y se quedó el resto. Eliminan ahora a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que eran un poder fuerte, y sigue la revolución funcionando, digamos, con las particularidades o las diferencias que está funcionando ahora, pero ahí sigue una parte de la camarilla en el poder. Y dentro de esa camarilla nosotros vemos supuestamente un liderazgo, por decirlo así, de Delcy Rodríguez, pero sabemos que ella no está mandando sola y que debe recibir intereses de muchas personas que están allí. Por eso es la pregunta, va más allá. Sabemos que está Delcy, pero realmente, ¿quién manda hoy? ¿Si son estos tres personajes? ¿Son muchos más? ¿O es Diosdado Cabello? ¿A quién le ponemos el ojo realmente? No, hay que verlo como ese conjunto entre un grupo de personas que lograron instaurar una organización criminal en el poder en Venezuela. Quiero decirte algo, Armando, y también a tu audiencia. No, Delcy Rodríguez nunca ha tenido ningún tipo de liderazgo, ni político, ni en el ámbito militar, de ningún tipo. Y el mejor ejemplo de eso es que trató en algún momento, junto con Nicolás Maduro, de crear un partido paralelo al PSV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y quitarle esa fuerza al PSV dentro de lo que llaman el Gran Polo Patriótico. Ese partido que se llamaba Somos Venezuela, pues sencillamente no levantó vuelo, porque quien estaba al frente era Delcy Rodríguez, que como digo, no tiene ningún tipo de liderazgo. Realmente la circunstancia ahora de que ella esté ocupando la silla presidencial que antes ocupaba o usurpaba Nicolás Maduro es porque era la vicepresidente de la República y es la hermana del, digamos aquí como del hombre pensante de la revolución, que es Jorge de Jesús Rodríguez Gómez. ¿Cómo llega ella a ser tenida en cuenta? ¿Cómo llega ella a esa vicepresidencia? Tú misma lo estás diciendo, es una mujer sin liderazgo. ¿Cómo hizo Delcy para meterse allí? ¿Fue su hermano quien decidió, quien le dijo a Nicolás Maduro, oye, tenla en cuenta, la necesito allí? Sí, sin duda alguna, siempre ha sido Jorge Rodríguez, porque Jorge siempre ha demostrado que no le gusta el poder, que él no quiere ser un protagonista, que es un operativo, y así siempre funcionó detrás de Nicolás Maduro. Era el hombre que le hablaba al oído, era el que dirigía, el que quitaba personas del camino, era el que montaba estrategias, y durante todos estos años fue además montando a su hermana en cargos ministeriales, metida en el gabinete, mientras él daba la cara, ella era su títere dentro de
esta instancia de poder. ¿Podemos verla a ella como un testaferro de su hermano? Mira, yo no digo que testaferro, pues en este caso testaferro tiene otro significativo. Yo creo que ella es la persona que Jorge Rodríguez manipula, es decir, que el titiritero de esta jugada es Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, que además ha permanecido en la Revolución Bolivariana desde el mismo momento que Hugo Chávez llegó al poder y ha tenido cargos determinantes. Muchas veces se maneja en la sombra, pero ha sido un hombre clave durante toda la revolución y su gran impulso, a quien él siempre ha impulsado, ha sido a su hermana, a Delcy Eloína. O sea que podemos decir ahora que quien está tomando esas decisiones, todo eso que dice Delcy, lo que tuitea, todo lo que alardea, básicamente estamos viendo es a Jorge diciéndole, vas a hacer esto, di esto, haz esto. Sí, ellos tienen una relación muy estrecha, además que, digamos, Jorge siempre fue como el protector de Delcy Eloína. Recordemos que a ellos le mataron el padre cuando estaban muy Muy jóvenes. jovencitos, muy niños, y quien se convierte en el protector de Delcy fue Jorge de Jesús. Y con los años han mantenido una relación muy estrecha, donde ella es como la persona guiada por él en todo. Y tanto es así que incluso cuando en el año 98 estaba Hugo Chávez candidato a la presidencia, Delcy Eloína estaba haciendo un posgrado en Francia. Y la llamada de Jorge de Jesús ante el evidente triunfo que iba a tener Hugo Chávez fue 20 a Caracas. Eso lo han contado y nos lo confirmaron amigos de ella, compañeros de ella en Francia, y así llegó pues a involucrarse en todo lo que ha sido la revolución. Pero si usted busca realmente cuál ha sido el papel de ella como activista en algún escenario, no, siempre ha estado ahí en la sombra, siempre ha ocupado cargos, es visible en algunos momentos, pero no es porque tenga ningún tipo de liderazgo, tiene que sostenerse en en otros soportes, y por eso recurre a funcionar como lo ha hecho hasta ahora y en los últimos días con sectores que, por ejemplo, el militar, en el que tiene un fuerte rechazo. Eh, Delcy ha sonado mucho, por supuesto que sí, sobre todo ahora con este tema de los presos políticos y la liberación de ellos. Hemos hablado y hemos leído que muchos comentan sobre Delcy como la verdadera represora y ejecutora de todos estos procesos contra estas personas. Realmente no ha sido Delcy, realmente ha sido entonces Jorge quien le ha dicho, vamos a actuar de esta manera. Esto pone en evidencia definitivamente quién está detrás de ella y quién tiene el mando absolutamente y la responsabilidad de todo lo que pasa. Claro, porque Jorge de Jesús siempre ha sido el que arma las estrategias electorales, políticas, mediáticas. Él siempre es el que aparece incluso usurpando las funciones de algunos de los altos funcionarios del régimen. Es decir, ocupando un cargo como ministro de Comunicación, de repente aparece dando información como si fuera el ministro del Interior. Siendo presidente de la Asamblea Nacional, da declaraciones como si fuera el fiscal general, y así sucesivamente. Jorge de Jesús se ha movido durante toda la revolución bolivariana como pez en el agua, porque además, como insisto, él siempre trata de demostrar que no quiere el poder, que para él el poder no es importante. Y claro, a quien siempre ha colocado adelante ha sido a Delcy Eloína. Sebastián, a la relación de ellos con Diosdado, la relación de ellos con Padrino López, ¿cómo está en estos momentos? Mira, qué interesante, porque te voy a contar un evento, un hecho que sucedió hace ya unos años, no mucho, creo que como 3 años, cuando Delcy Eloína, mejor dicho, Jorge Rodríguez, hace una alianza o un acuerdo con Diosdado Cabello para eliminar a Tarek El Aizami, que era un hombre de poder dentro de esa estructura. Es más,
Tarek El Aissami no solamente era la relación estrecha que tenía con Nicolás Maduro, sino que además tenía poder económico, tenía poder por las relaciones con los iraníes, con organizaciones, tenía poder en muchos espacios donde se manejaba económica y políticamente. Eso atentaba, por supuesto, contra los otros grupos de poder, digamos que en este caso, los Rodríguez y Diosdado Cabello y el mismo general Padrino. Bueno, ahí se montó una estrategia para eliminar a Tarek El Aissami. Obviamente, Tarek El Aissami tenía con qué, y lo hicieron, que fue demostrar la enorme corrupción que tenía Tarek El Aissami con todos los recursos de la industria petrolera para beneficio propio y de un grupo que tenía. Pero lo interesante aquí es cómo eliminan a Tarek El Aissami, que era un hombre realmente de mucho poder, y así Tarek El Aissami desaparece con todo y su grupo y queda entonces los Rodríguez y Diosdado, por supuesto, Nicolás Maduro en el poder. ¿Quién era la persona más estrecha y más cercana a Nicolás Maduro? ¿En quién confiaba más? En Jorge Rodríguez. Y siempre Nicolás Maduro vio con sospecha a Diosdado Cabello porque sabía las ambiciones de poder que Diosdado Cabello tenía desde siempre, incluso desde mucho antes de la muerte de Hugo Chávez, y lo veía como el enemigo. A quien no veía, y es lo que me da la impresión con lo que ha ocurrido, es precisamente a Jorge de Jesús Rodríguez Gómez. Una vez que sale del escenario Nicolás Maduro, pues el segundo aborto, que era Diosdado Cabello, que era el que se asumía como si fuera el segundo aborto del poder en Venezuela, queda relegado. Y los Rodríguez se atrincheran en el poder hasta que Diosdado hace unos días empieza a demostrar que se reúne con grupos colectivos, que va concentrando sitios con armamento, que se va reuniendo en sitios de la frontera, no solamente con algunos muy amigos de la guerrilla colombiana, sino incluso con gente de la zona que se mueve en las sombras, porque son grupos irregulares armados, y eso hace que los Rodríguez inmediatamente, pues, entre otras cosas, publiquen una foto hace apenas unos días, donde aparecen los Rodríguez junto con Diosdado Cabello allí frente a una fuente del Palacio de Miraflores, que es una fuente además muy referencial, porque tiene allí unos peces y demás. Y esa imagen decía algo así como que estaban unidos, que eran el poder. Posteriormente también fue clarísimo la publicación de una fotografía con los Rodríguez frente al Palacio de Miraflores ante una rueda de prensa, es decir, vendiéndole a la audiencia que Diosdado Cabello no estaba fuera del poder, y le han soltado algunos, digamos, algunas migajas de poder, por ejemplo, al presidente del canal del Estado, que es realmente el principal canal de propaganda, que es Venezolana Televisión. Colocan en la presidencia a la persona que le hace el programa a Diosdado Cabello los días miércoles desde hace muchos años, con el que tiene una relación muy estrecha. Colocan en algunos cargos militares a hombres absolutamente que responden a Diosdado Cabello. Es decir, le están cediendo algún espacio de poder porque saben que Diosdado puede ser un riesgo para la estabilidad de los Rodríguez en el poder. Tú mencionabas ahora algo muy clave y era la desconfianza que de alguna manera Nicolás Maduro pudo haber tenido por Diosdado Cabello. Y hace unos días conocimos que Diosdado Cabello tuvo conversaciones con la CIA pocas semanas después de que Donald Trump inclusive llegó a la presidencia. ¿Tú crees que también esa operación de la que dice Estados Unidos fue perfecta? Para que fuera perfecta, tuvo alguien que haber vendido o compartido información, bien sea por dinero o por intereses políticos particulares, y ese alguien sí pudo haber sido Diosdado Cabello o algunos de
de este grupo que está rodeando a los Rodríguez? Mira, Armando, hay un cuento de niños que seguramente también en Colombia deben haber oído y tú también, que es el cuento este de Ahí viene el lobo. Y desde niños ese cuento del lobo es muy representativo y creo que se aplicó aquí de manera perfecta y lo voy a decir. Resulta que alguna de las estrategias que armó Nicolás Maduro con Jorge de Jesús Rodríguez, además de utilizando, aparte de gente en el Poder Judicial y en el Poder Militar, fue hacerle creer a los Estados Unidos en el pasado que habían acuerdos, que había gente que se podía quebrar, que podían conquistar algunos sectores. Y ahí, por ejemplo, entre esos casos está la Operación Libertad, que fue la del 30 de abril del 2019. Esa operación era, digamos, tuvo como figura relevante militar al general Manuel Ricardo Christopher Figuera. Este general era el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, del SEBIN, que es la policía política adscrita a la vicepresidencia de la República. Eso, en ese momento había una gran efervescencia porque había muchos militares descontentos con lo que Nicolás Maduro estaba haciendo. Creo que fue como el último hálito que había de fuerza militar dispuesta a salir de Nicolás Maduro. Bueno, ahí participó el general Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, Christopher Figueras, que era el jefe del SEBIN, y lo único que esa operación funcionó fue la salida de Leopoldo López, que tenía casa por cárcel. ¿Qué es la deducción que han tenido muchos de los militares que participaron después? Que eso fue una operación chequeada, registrada, montada por el propio gobierno para hacerle creer a sectores en Estados Unidos que realmente había una conspiración montada. Al final, el resultado de eso fue que Christopher Figuera terminó en los Estados Unidos, el general Padrino López siguió en el cargo, el presidente del Tribunal Supremo también, los otros, como el jefe de la DGCIN, siguió en el cargo, en el SEBIN entra un hombre de Diosdado Cabello, como es el general Gustavo González López, y todo quedó en paz. Ahora, esa no era la única experiencia similar que había ocurrido donde el régimen venezolano mandaba gente para que pues simularan que estaban conspirando. ¿Saben qué creo? Que esta vez sí estaban conspirando de verdad y creo que esta vez no fue un juego y por fin, pues mientras ellos pensaban que podían, digamos, crear una situación simulada, fue Estados Unidos quien terminó pues burlándose de quienes estaban montando eso y esa fue la razón por la que el 3 de enero los agarraron a todos dormidos, a todos recién festejando el fin de año, a todos tranquilos, la mitad de la Fuerza Armada en sus casas, la otra mitad trasnochada y embriagada. Y por eso no hubo ninguna resistencia. Pero entonces, digamos, en resumen, bajo eso que me estás diciendo, no hubo resistencia, todos estuvieron trasnochados, de alguna manera entonces todo estaba, no sé si decirlo de esta manera, estaban esperando a que algo así sucediera y se encargaron de que todas estas fichas se movieran perfectamente para cuando llegara ese momento. Sí, yo creo que ahí hubo parte de gente que creía que no iba a suceder nada, porque el propio Diosdado Cabello lo repetía muchísimas veces, no va a pasar nada, transmitían información a la Fuerza Armada, nada va a suceder, los estadounidenses no se van a atrever a ejecutar una operación. Eso lo vendieron muchísimo, no solamente al interior de la Fuerza Armada, sino de las fuerzas políticas de la revolución. Y si a eso le sumamos que también la Fuerza Armada ha venido en un proceso de declive violento en los últimos años, pues digamos que eso hizo pues la tormenta perfecta. Y todo funcionó de tal manera que al final favoreció a los Estados Unidos
un poco la embriaguez de los militares, el descuido, y lo otro, pues sin duda la traición que vino de algunos sectores militares y políticos. Eso aún no lo vemos muy visible, más allá de la detención de algunos generales. Pero sin duda, en el argot político hay el convencimiento de que hubo traición desde el más alto nivel. Sebastián, discúlpame, insisto en esto. Entonces, veíamos a un Diosdado Cabello saliendo en su programa, en redes sociales, en los diferentes lugares, estando tranquilo, retando a los Estados Unidos y diciéndole a la gente, tranquilos, aquí no van a poder entrar, nosotros tenemos cómo responder, pero internamente podríamos tener un Diosdado Cabello, sí, hablando y negociando, o básicamente a todos los cogió por sorpresa según tu respuesta. Quiero Yo, entenderlo ese detallito ahí, qué pena. sí, yo no, está bien, Armando, yo creo que es bien importante precisar eso. Yo no estoy convencida, yo no estoy segura realmente, no tengo los elementos para decir que Diosdado Cabello realmente estuviese, digamos, participando en una conspiración contra Nicolás Maduro, por una razón además, porque Diosdado Cabello no es precisamente un aventurero. Él se ha logrado mantener en el poder durante toda la revolución bolivariana y se ha mantenido algunas veces en declive y otras veces en su máximo poder. Pero cuesta entender que para él, fuese una jugada el descabezamiento de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, cuando él no tenía solo no tenía sino solo el cargo de ministro del Interior, y quien automáticamente se supone que debía ocupar el cargo era la vicepresidente o el presidente de la Asamblea Nacional. Y se demostró que no había nada estructurado, no había nada realmente montado. Entonces, digamos que yo no estoy tan convencida de que realmente Diosdado Cabello hubiese participado en este tipo de conversaciones con la CIA. Incluso no es que no participara en las conversaciones, sino que más bien uno pudiera decir si realmente estaba convencido de querer traicionar a Nicolás Maduro, porque en ese escenario él podía perder más. Pero lo cierto es que se favoreció, porque ahora en el poder están los hermanos Rodríguez y lo que estábamos diciendo ahora, lo que estabas diciendo ahora, están juntos, se ven trabajando, es por lo menos lo que están demostrando. De alguna manera, Diosdado pasar de, sigue siendo, por supuesto, ministro del Interior, pero con Nicolás Maduro a la cabeza y ahora con Delcy Rodríguez a la cabeza, con Jorge Rodríguez a la cabeza, pues sale fortalecido y lo hemos visto estos días. Yo no estoy tan segura de eso, Armando. Yo creo que él estaba más asentado desde el punto de vista de poder con Nicolás Maduro, que habían confrontaciones internas, todo eso, pero él con Nicolás Maduro podía estar más seguro porque había convivido en esas circunstancias durante todos estos años. Con los Rodríguez no está tan seguro. Y además, recuerda que los Rodríguez hacen dos en el poder y Diosdado Cabello es uno. Y además, pues si alguien ha observado, analizado, quizás de manera casi como un escáner, a Diosdado Cabello, ha sido precisamente Jorge Rodríguez, con quien, insisto, hizo un acuerdo para eliminar a Tarek El Aissami. Entonces, mira que yo no estoy tan convencida que Diosdado Cabello esté en una situación de más poder ahora que antes. En estos momentos, Diosdado está funcionando casi como un electrón libre que, que los Rodríguez han atraído para decirle, mira, tranquilo, te vamos a dar aquí algunos cargos de posición, tranquilo que vas a ser parte del poder, pero yo no estoy convencida que Diosdado Cabello crea que realmente eso está funcionando así, Y porque también vemos a un Diosdado, de lo señora, qué contrario no pena. se estaría armando. Y también vemos a un Diosdado favoreciendo a su hermano, el Mocho Cabello, que también hemos visto tiene un poder importante dentro de ese gobierno. Sebastiana, ¿cómo es este proceso de transición? Precisamente hablando de todo lo que hemos hablado, la figura de cada uno de ellos, de Diosdado Cabello, de los hermanos Rodríguez, de la postura tan drástica de Donald Trump y los intereses de los Estados Unidos. ¿Cómo es actualmente
el panorama y qué piensas que puede pasar en los próximos días tal y como está? ¿Quién es la piedra en el zapato para que Estados Unidos pueda cumplir sus propósitos? Sin duda Diosdado, sin duda Diosdado Cabello. Creo que los Rodríguez se han, digamos, han bajado la cabeza bastante. Creo que Jorge de Jesús está apostando a lo que siempre ha hecho durante todos estos años, que es ganar tiempo. Él siempre juega a ganar tiempo, a esperar que las cosas pasen, y creo que él asume que quizás esperando con el tiempo que las cosas a Donald Trump no le resulten tan bien en los Estados Unidos, que incluso que Donald Trump salga del poder y que ellos puedan consolidarse como una opción. Porque hay una cosa, Armando, nunca, ni en las, yo creo que en los mejores sueños de Delcy Rodríguez podría aspirar a ocupar la presidencia de la República. No, es que no tiene ninguna posibilidad, no tenía ninguna posibilidad de hacerlo, solamente por esta vía que es comiéndose el camino corto, y era sacando a Nicolás Maduro del poder. O sea que en ese caso, quizás no fue Diosdado, pero sí pudo haber otra intención y otras conversaciones eh, y otros quienes sí quisieran que esto sucediera, como precisamente entonces los hermanos Rodríguez. Bueno, pero es que hay una cosa, Armando, y es que, mire, ¿cuánto hace que se llevaron a Nicolás Maduro? Ya va a Hoy ser es 20 días. 19 días, ¿sí? 19 días. Sí, señora, estamos, sí. Si a Nicolás Maduro se lo llevaron 19 días, y además se lo llevaron de la manera como se lo llevaron, uno puede asumir que lo primero que existe en el gobierno es una gran incertidumbre, porque está la sombra y las dudas de la traición, de quién conspiró, quién permitió. ¿Cómo es que este gobierno de Delcy Eloína no ha hecho nada sencillamente para descartar nada? Ha seguido funcionando, que hizo incluso yo digo que unos cambios osados, cuando cambia a 28 militares en puestos claves, entre esos incluso 2 de la región de defensa integral, que son parte del alto mando militar ampliado. Cuando hace ese tipo de cosas es porque eso ya estaba planificado. No hay manera de que la Fuerza Armada, y mucho menos con la debilidad que tiene en estos momentos el general Padrino, en lo que a liderazgo se refiere e influencia en la institución castrense, esa jugada se hubiese podido hacer en estos momentos, a menos que ya eso estuviese cocinado. ¿Cómo quedan aquí, cómo quedan aquí eh, los Maduro Flores? Tú lo hablabas en estos días en uno de tus videos. ¿Cómo quedan ellos? Relegaditos ya, chao, chao, no nos interesa, fuera de aquí. Los Maduro Flores van a pasar al olvido, porque es que además hay una cosa importante, Armando, no es que uno sea pitonizo en eso, es que las revoluciones han funcionado así. Las revoluciones en el mundo tienen una manera de funcionar, porque si no, pues no se podrían mantener o no intentan mantenerse. Y esto de que a rey muerto, rey puesto, pues significa que ese rey muerto tiene que irse con todo y su grupo. Por ejemplo, algunas voces internas del chavismo exigiendo respuesta a lo que pasó el 3 de febrero, al 3 de enero, se mantienen en la opacidad. Algunos movimientos de grupos internos, sobre todo del chavismo, que perciben que hubo una traición, algunos le echan la culpa a Diosdado, otros a los Rodríguez, pero que asumen que hubo una traición, a esos tampoco se les da respuesta. Entonces, hay una situación bien interesante en lo que a la parte política y militar se refiere, porque no hay manera, yo estoy convencida de eso, no hay manera de que la Fuerza Armada pueda defender el territorio y la soberanía. No lo hizo antes, no lo va a hacer ahora. ¿Qué significa esto? Que también Delcy Eloína
va a depender de que Estados Unidos siga tutelando a Venezuela para evitar que incluso organizaciones internacionales terroristas como las que tenemos en nuestra frontera, entre esos grupos narcotraficantes, pues pretendan ocupar el territorio venezolano e incluso todo eso que son las rutas del narcotráfico. ¿Tú crees que Estados Unidos va a cumplir su propósito, que podría llegar María Corina con el mundo, que va a haber elecciones? ¿Crees que este es el proceso o el inicio del fin de esta dictadura? ¿O no es tan simple como mencionarlo, como preguntarlo y como hablarlo? Bueno, yo creo que la dictadura sí, sin duda, está agotada. Y el mejor ejemplo que esté agotada es que ha tenido que resignarse a aceptar algunas cosas impuestas por ellos mismos, me refiero por los que están, por la camarilla que está en el poder. Y evidencia de eso, por ejemplo, es la liberación de los presos políticos, van como 160 liberados, pero también el, algunos hechos simbólicos, como la liberación del yerno del doctor Edmundo González Urrutia. Ese no es un hecho cualquiera. O sea, cuando eso ocurre en la madrugada, digamos, y quiere aparecer allí, no, que fue la iglesia y la intervención de un don nadie del Partido Socialista y demás. Buste, fue tanto la presión, y obviamente la presión de dónde viene de los Estados Unidos. El, 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 ese desmantelamiento de algunas cárceles del país, cárceles que eran simbólicas por presos políticos, también representan eso. Es decir, hasta ahora los Rodríguez están funcionando como los propios cachorros del imperio que tanto ellos le criticaban a sectores de la oposición. Sebastiana, para finalizar, un mensaje para las familias de los presos políticos, para los venezolanos, pero además para esos periodistas y comunicadores que tuvieron que salir de Venezuela y que hoy viven en el exilio para poder hablar. Un mensaje para todos. A ver, yo creo que es importante a veces entender que ha sido tan difícil la situación de los presos políticos y de sus familias durante todos estos años. Algunos más recientes, otros desde hace más de una década. Hay gente en Venezuela que tiene 20 años presos, 27 años presos. O sea, es una cosa brutal, pero además creo que la destrucción de hogares, la destrucción de carreras en el ámbito militar, son muchos militares que han perdido sus carreras, mucha gente que ha perdido sus familias, y yo creo que nosotros no merecíamos eso como país. Creo que una de las manchas más negras de la revolución bolivariana es, además de la destrucción de nuestra soberanía y, y nuestras instituciones, es el terrible daño que le ha hecho a millones de familias, unos que han debido salir del país y otros que se han quedado, porque la tragedia es para ambos. Así que yo lo único que le puedo decir es que tengamos confianza en que esta revolución atroz, pues ahora por lo menos parece evidente que ya es su final. Sebastiana, muchas gracias por tu tiempo y por haber compartido conmigo tus opiniones, tu interpretación y tu análisis del contexto que se está viviendo actualmente en Venezuela. No, gracias a ti, Armando, a tu audiencia, muchísimas gracias y bueno, siempre a la orden. Gracias por Gracias. mi país. Ya saben que encuentran a Sebastiana Sin Secretos en YouTube. Se la recomiendo. Vayan a verla, por favor. Un abrazo, Sebastiana. Gracias. A ti y a tu audiencia. La entrevista deja claro que ocupar la jefatura formal del Estado no implica controlar el sistema. En Venezuela el poder no está en la firma, sino en la capacidad de ordenar, castigar o proteger. Lo que queda en el aire y es bastante complejo es si Delcy Rodríguez tiene margen real de decisión o si su rol es el de administradora del discurso, mientras otros definen el rumbo. Soy Armando Gamboa.
Gamboa News desde Colombia. Gracias por verme. Déjame tu comentario, por favor, sobre este análisis con la periodista Sebastiana Barraez. Suscríbete a mi canal o hazte miembro. Próximamente viene contenido exclusivo para ti. Dios te bendiga y un abrazo muy grande.